Dice el gran sabio Salomón, acabando su libro en Eclesiastés, en el penúltimo versículo de todo el libro, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. Que Dios bendiga esta porción de la Escritura. Como ustedes saben, el libro de Eclesiastés está escrito por el gran sabio Salomón. Y Salomón, Eclesiastés es uno de los libros que a mí personalmente me encantan, porque cada versículo es un consejo hacia la vida, un consejo hacia los creyentes, un consejo hacia la seguridad de la vida ante las injusticias de la vida, y va trazando consejos y consejos y consejos a lo largo de la vida de este gran sabio que, como ustedes saben, fue el más sabio, pero también de los reyes más poderosos que hubo en Israel. Quizá no el mejor, porque el mejor podemos decir que fue David, pero sí podemos decir que fue de los tres mejores por el legado de su reino y por todo lo que consiguió. Un rey que económicamente había alcanzado todo como se puede alcanzar en la vida, y un rey que dice la Biblia, dice en uno de los versículos, que no negó a sus ojos nada que sus ojos desearan. Y cuando el gran sabio acaba el libro, para dar un discurso de los 12 capítulos que lleva escribiendo, dice: el fin de todo discurso oído, hablando de lo que él ha escrito, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. Y yo me preguntaba en esta tarde, preparando este bosquejo, para administrarles unos minutos y que quede algo claro, ¿qué es el temor a Jehová? El temor de Dios es un concepto que podemos ver arraigado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Tiene sentido porque si entendemos, según Hebreos, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entiendo que el Dios a quien había que tener temor en el Antiguo Testamento es el mismo Dios a quien tengo que tener temor en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es el temor que le debo tener a Dios? Mira, el temor viene de una palabra griega, yendo a la raíz de la palabra, en hebreo es yareh, que significa temor y respeto. Y en griego viene de una palabra griega que es phobos, que significa reverencia y respeto. Si os fijáis, en ningún momento dice miedo. ¿Os habéis dado cuenta? El original de la palabra temor a Dios no incluye miedo, pero sí le tenemos que temer. Amén. ¿Me explico? El temor a Dios no es tenerle miedo, pero sí hay que temerle. ¿Por qué? Porque el temor de Dios radica no en tener miedo a Dios, sino en saber, como dice el literal de la palabra, temor y respeto. No puedo tener temor a lo que no respeto, y no puedo respetar lo que no temo. Por lo cual, lo que Dios quiere sacar del hombre es que cuando piense en Él, que cuando le mire a Él y que cuando vaya a hacer algo para Dios tenga temor. ¿Temor a quién? Al Dios a quien servimos. ¿Y qué es el temor? El temor no es el miedo, aunque hay que temerlo. Lo que se refiere Dios en el temor es que debemos respetar su majestad divina y debemos tener reconocimiento de su autoridad. Eso es temor de Dios. Temor de Dios, repito, es respeto hacia su majestad divina y es el reconocimiento de su autoridad. Cuando una de estas dos cosas, tío Cheri, fallan, cuando no hay respeto hacia su majestad y no hay reconocimiento hacia su autoridad, comienza a fallar el temor a Dios. Cuando falla el temor a Dios, comenzamos a vivir una vida como nos da la gana, como queremos, y sin mirar para Dios para nada. Pero Dios está en el cielo y lo ve todo. Dios está en el cielo y ve cómo hacemos las cosas. Dios está en el cielo y ve qué intenciones tenemos a la hora de obrar. Dios está en el cielo y sabe qué
qué temor tenemos a la hora de pensar en Él, de actuar para Él y de obrar para Él. Y mirad, yo no voy a ser canso, pero quiero que se queden con el concepto, ¿vale? Proverbios 1:7, dice la Biblia. Escuchen bien. Proverbios 1:7, texto conocido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque sin conocer quién es Él, no le puedo tener temor. No puedo temer a quien no conozco. ¿Y cómo le conozco? Le conozco a través de la palabra. Y entiendo que Él es un Dios justo, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios compasivo, que Él es un Dios real, que Él es un Dios que se compadece de aquel que cae, de aquel que hierra. Y cuando le conozco en sus atributos, ese principio de sabiduría es el que me da el temor reverente para poder temerle como Él se merece. Ahora, si no tengo este conocimiento de Dios, no puedo entender cómo puedo tenerle el temor, cómo puedo tenerle la reverencia y el respeto que Dios se merece. Por eso muchos de nosotros, iglesia amada, vivimos en muchas ocasiones y por muchos acuerdos que hagamos en la vida, vivimos de cualquier forma. ¿Por qué? Porque no tenemos respeto a Dios como Él se merece. Y cuando no hay un respeto a su persona es porque realmente no se le conoce, porque cuando se le conoce es inevitable respetarle, porque Él es un Dios de majestad poderosa, Él es un Dios 3 veces santo, Él es un Dios sublime en los cielos, Él es un Dios que se sienta en el trono y dice, y la tierra es el estrado de sus pies. Está en la grandeza de aquel que lo gobierna todo, que en ningún momento nos dice dónde está su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es inmedible, porque Él es insondable. Y ha creado todas las cosas y nos ha creado usted y a mí para que le tengamos temor reverente. El temor reverente es aquel que se encarga de entender quién es Dios y quién soy yo, qué lugar ocupa Él y qué lugar ocupa yo. Y en este conocimiento es donde tenemos que tener respeto a Dios. Dejadme deciros algo con cariño. Cuando perdemos el respeto a Dios, hemos fracasado en el Evangelio. Porque el respeto a Dios es lo que nos va a mantener sabiendo quién es Él y quién soy yo, sabiendo lo que Él puede hacer y lo que yo puedo hacer, sabiendo que Él lo gobierna todo y que yo tengo que ser gobernado por Él. Amén. Es fundamental, dice Proverbios, para ser sabio, entender quién es Él. No podemos temer a quien no conocemos, pero cuando lo conocemos debemos temerle y respetarle. En la cultura hebrea, y esta anotación es muy importante, en la cultura hebrea, temor no es miedo. Temor no es miedo. Temor va más allá del miedo. No es menos en la cultura hebrea. Por eso cuando vamos al contexto de la palabra, de lo que quiso decir Salomón, cuando dice temor a Jehová, no es tenerle miedo, no. Va un paso más allá. No es que solo le tengas miedo por quién es que le tengas el respeto que Él se merece por quien te gobierna. Amén. Mirad, miedo y temor, ¿en qué se diferencia? Y te lo voy a explicar con ese sentido de ejemplo. Miedo es que yo puedo pecar, pero como le tengo miedo al juicio, como le tengo miedo a lo que me puede pasar, no peco. Eso es miedo. Hay que tenérselo a Dios, sí, hay que tenerle miedo, pero un miedo reverente por quién es. Y el temor es diferente al miedo, porque el temor dice, veo el pecado, pero claro, como entiendo que Él no quiere que peque, porque Él es 3 veces santo, Él es justo y Él es perfecto, y demanda de mí que también sea justo, santo y perfecto, cuando veo el pecado por temor a Jehová, es entonces que no peco. No por miedo, por respeto. No solamente porque le tema, sino porque le amo. No sé si me están entendiendo, si no me explico yo bien. El temor reverente no es tener miedo a Dios, y no lo hago porque le tengo miedo. Pero, ¿y si no le tuvieras miedo? Pues lo harías. Eso es lo que no quiere Dios. Lo que quiere Dios es que veas el pecado y entiendas que viendo el pecado, por el temor reverente que se le concede, por el respeto que te tengo, Señor, no voy a pecar, porque sé que si peco te ofendo, y lo que yo no quiero es ofenderte a ti, porque entiendo que ofenderte a ti es fallar yo. Amén. Y ese temor reverente es el que me hace tener una comunión íntima con Él. ¿Por qué? Porque no le sirvo, le sigo y le amo
por el temor que tengo a su palabra y a lo que Él ha dejado escrito. No porque tengo miedo y me entra pánico cuando... Es que si... ¿Qué peco? ¿Por lo que piensan los demás? ¿Pecas por lo que piensan los demás? ¿O no pecas porque sabes que te está mirando Él? No pecas porque te está viendo la gente o porque estás en un lugar público. O no pecas realmente porque la intención en tu corazón, en el temor que tienes a Dios, te dice: no peques, hombre, que sabes que le ofendes a Él y Él quiere tu santificación. Hay dos temores, dos tipos de temor. No se preocupen que ya acabo. Hay un temor de juicio y hay un temor de reverencia. El temor de juicio es porque entiendo que el Dios justo no pasará por alto el pecado. Lo voy a volver a repetir. Amén. El temor de juicio es el reconocimiento de que Dios es justo. Y Dios justo no pasa por alto el pecado. Y hay un juicio que se debe de temer porque entiendo que todo pecado en la tierra se paga. Amén. Es serio que sí. Este es el temor de juicio. Pero hay un temor reverencial. El temor reverencial es este. Es el respeto por su perfección, por su grandeza, por su poder y por su santidad. Y cuando veo el pecado, le tengo que mirar a Él. Y el temor reverencial me hace entender que no peco porque le amo. Amén. Amén. Salmos 110. Lo vamos a entender aquí con este salmo. Mirad qué bonito. Salmos 110, 10. Gloria a tu nombre, Jesús. Temor de juicio. Romanos 2, versículo 6. Mirad. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Repito, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Este es el temor a Dios, el miedo, porque hay un juicio de Dios. Pero cuando le amas por encima del miedo, es el temor reverente. Amén. Y el temor reverente es el que me hace entender que le tengo que amar por encima del miedo. Y como le amo a Él, por amor a Él, no hago ciertas cosas que se me ponen a la mano, pero como le temo a Él, y ese temor, ¿cuál es? Es el temor de intimidad con Dios. Por eso dice un salmo: la comunión íntima es con los que le temen. Qué bonito. Dice, la comunión íntima es con los que le temen. Es decir, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el principio de la comunión íntima es con aquellos que le temen a Dios. Primero el conocimiento y después la intimidad. ¿Para qué? Para que sea una relación prosperada en su presencia. ¿Sabes por qué no prosperan muchas relaciones con Dios? Porque no hay temor. Porque no hay temor. Porque respeto más a la cultura, respeto más a los ancianos, respeto más a las normas del mundo que a lo que realmente ha puesto la palabra. Qué bueno. Pero lo que está escrito es lo que hay que respetar por encima de todo. Amén. Sin dejar lo uno de lo otro, comprendiendo que el temor de Dios es lo que nos va a influir en tomar las decisiones que tomamos, y cuando nos enfrentamos a ciertas causas de la vida, entender que Dios es justo y que habrá consecuencias por las acciones que tomemos. Amén. El temor de Jehová es el que nos protege y nos equilibra la vida. El temor de Jehová es el que tiene que influir en las relaciones que tenemos y cómo tratamos a los demás. Finalizo con este versículo. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque Dios es fuego consumidor. Fijaros cómo acaba el versículo. Dice, recibimos un reino inconmovible. Dice, tener gratitud. Y mediante la gratitud, dice, agradarle con temor y reverencia. Dice, porque Dios es fuego consumidor.
Aquí habla de los dos tipos de temores. La reverente por el miedo, porque es fuego consumidor y en el mínimo momento sé que mis pecados se van a pagar. Pero también hay una gracia de un reino inconmovible que se nos ha concedido para que podamos agradarle con el temor que Él nos ha concedido. Amén. El temor a Dios es algo importante. El temor a Dios es algo que tenemos que tener muy presente. Y a la hora de enfrentarnos a la vida, tenemos que temer a Dios, porque de Él va a venir nuestra bendición, o quizá por nuestro descuido pueda venir la destrucción. ¿Qué os parece? El temor a Jehová. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué era el temor a Jehová? ¿Habéis pensado alguna vez que tuviera tanta importancia? No digo más, hay bastante más, pero creo que el concepto está predicado y enseñado. Amén. Son las 8:29. Llevamos 1 hora y 4 minutos de culto. ¿Qué les parece? Muy bien. Por favor, donde estemos, tomemos la decisión que tomemos y hagamos lo que hagamos, necesitamos tener temor de Jehová. No miedo. Miedo lo tienes que tener por quién es Él y por su grandeza y porque Él es un Dios de juicio, como hemos leído en Romanos 2. Pero no le sirvas con miedo, sírvele con el respeto reverente que Él se merece, entendiendo que cuando tengo ese respeto de amor reverente, tengo comunión íntima con Él y además me concede la sabiduría que necesito. Amén. Respeto a Dios, por favor, donde estemos y lo que vivamos, siempre pensando que nuestras decisiones acarrean o vida o muerte. ¿Le puedes aplaudir a Dios, por favor, por su palabra?